Hola a todos, bienvenidos a esta presentación en donde vamos a abordar un tema muy interesante. Vamos a analizar un caso de estudio que es real, un tema acerca de lo que es la planeación tributaria, pero desde un ámbito netamente empresarial. Obviamente lo vamos a analizar en primera instancia viéndolo como una persona natural que está obligada a declarar, a llevar contabilidad. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver desde ese punto de vista. Esto fue un caso real que se presentó cuando se hizo este ejercicio en una empresa de plásticos y se hizo para el año 2016. ¿Ok? Entonces lo vamos a exponer en esta sesión. Esta es una lista de videos en donde digamos que he fraccionado este video en tres videos para que sea como menos denso de analizar, ¿ok? Que no sea como tan cansón, un video de dos horas, de 2 horas y media, ¿ok? Pero bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Entonces, digamos que la tabla de contenido está diseñada de la siguiente manera. Vamos a ver en primera instancia el problema, o sea, cuál es la verdad, cuál es la situación de esa empresa. Vamos luego a analizar la información y por último vamos a ver lo que es la planeación tributaria. ¿Listo? De esa forma pues ya podremos despegar con nuestro caso de estudio. Un caso de estudio que como les digo pues es bien, bien interesante. ¿Ok? Entonces, en primera instancia tenemos que hablar que el, el entorno tributario al que se ven enfrentadas las empresas en Colombia es de unas cargas fiscales cada vez mayores para esas organizaciones. Y esto pues obviamente pone en riesgo su crecimiento en el largo plazo si no se logra optimizar sobre todo la parte tributaria. ¿Ok? La planeación tributaria aquí ya empieza a jugar un papel importante. ¿Y por qué tiene un papel importante? Porque es una herramienta efectiva en cumplir el objetivo de minimización de la carga tributaria y evitar el pago de sanciones y multas, eh, porque digamos que la aplicación de una adecuada planeación tributaria le va a permitir a las empresas sacar el máximo provecho a todos los beneficios tributarios legales y generar esos beneficios económicos y por otro lado le va a permitir lograr reducir las tasas efectivas de tributación, que ese es otro problema y en ese pues vamos a hacer énfasis a lo largo de esta presentación. Este caso de estudio lo vamos a realizar para una pyme que denominaremos empresa de plásticos. Esta empresa tiene como objetivo determinar el impacto de la planeación tributaria sobre la tasa efectiva de tributación de acuerdo a la figura legal en la que se encuentra constituida la empresa que funciona bajo el modelo de persona natural obligada a llevar contabilidad. ¿Ok? Esa es la figura empresarial. Y se añade el escenario de la empresa bajo el supuesto de persona jurídica para identificar los efectos y ventajas asociadas a la implementación de dicha planeación en la empresa. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a dar una mirada rápida. En la actualidad, la planeación tributaria es una herramienta, digamos que desaprovechada, pero digamos que está siendo desaprovechada precisamente porque no es muy conocida por las organizaciones. ¿Y por qué no es muy conocida? Porque digamos que se debe a que el derecho tributario no se comprende en su totalidad. ¿Sí? Digamos que ese es un problema de fondo. ¿Sí? El derecho tributario tiende a ser confuso, casi que nos hablan de derecho tributario, uy, necesito un abogado, ya, úrgeme un abogado. Entonces comienza uno a delegar ese tipo de funciones específicamente en un abogado y las personas, el contador mismo, el gerente, tienden a retirarse un poco de ese tema. Y sucede que los contribuyentes empresarios se cuestionan cómo mejorar la rentabilidad de sus negocios y el uso adecuado de sus recursos. Esa es una pregunta que ronda en las cabezas de todos los empresarios. Todas las personas que tienen un proyecto de emprendimiento, que lo echaron a andar, que ya tienen su empresa circulando, pues tienen este tipo de inquietudes. Ahora, esto se puede analizar para proponer alternativas de solución que generen conocimiento de la metodología para la planeación tributaria y obviamente que cubra las necesidades de optimización de los recursos en la empresa. Respecto al impuesto de renta,
la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, la famosa DIAN, reporta que la tarifa efectiva de tributación de impuesto a la renta se sitúa en un 37,3%, lo que indica que la carga tributaria que soportan las empresas del país es excesiva y esto le pega directamente a la competitividad, les resta competitividad a las empresas por esa carga impositiva tan elevada. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que abrir aquí un paréntesis bien grande para pasar a explicar lo que es la tarifa efectiva de tributación. ¿Ok? La tarifa, digamos que hay dos tarifas. ¿Sí? La tarifa nominal de tributación, esa es una, es el porcentaje de impuesto que ha establecido la normatividad colombiana. Digamos que para el año 2018, 2019, creo que fue del 33%, más una sobretasa del 4% para contribuyentes de renta líquida agravable superior a 800 millones de pesos. Pero también existen tarifas diferenciales para usuarios industriales de zonas francas del 20%, para empresas editoriales del 9%, para hoteles con tarifa especial del 9%, para el régimen tributario especial del 20%, cooperativas del 10% y en fin, diferentes tipos de contribuyentes con tasas diversas. ¿Ok? Ahora bien, eh, la tarifa, la tarifa efectiva de tributación es el porcentaje que se determina tomando el impuesto calculado fiscalmente dividido en la utilidad contable antes de impuestos. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos que tenemos unos ingresos en una empresa en donde los datos contables fueron de 1 millón de pesos. Obviamente serán los mismos datos tributarios de 1 millón. A esos ingresos le vamos a restar los costos. Nos dan, digamos que nuestros costos fueron de 500.000. Es el mismo dato contable que el dato tributario. Los gastos o deducciones. Aquí los gastos fueron de 400.000, los datos contables, pero no todos los gastos son deducibles. Y aquí es en donde ya el tema se empieza a complicar. ¿Ok? Entonces, si aquí en los datos contables tuvimos 400.000, pues teniendo en cuenta que no todos los gastos son deducibles, pues fácilmente nuestros datos tributarios no van a ser 400.000 sino 300.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los gastos en que incurre una organización son deducibles. Y esto obviamente pues nos afecta a la utilidad. La utilidad en nuestros datos contables viene quedando en 100.000, mientras que la utilidad de nuestros datos tributarios viene siendo de 200.000. Y si a eso le aplicamos una tarifa nominal del 33% del impuesto de renta, nos queda que sobre estos 100.000 vamos a aplicar, vamos a tener que pagar un impuesto de renta por 33.000 pesos en nuestros datos contables. Pero la realidad es otra, porque no vamos a pagar ese 33% sobre nuestros datos contables, sino sobre los datos tributarios. Y los datos tributarios, la utilidad es de 200.000 y a ese le aplicamos el 33% y se nos duplica el pago de impuesto. De 33.000 pasa a 66.000. ¿Ok? Entonces, digamos que fiscalmente muchos gastos no son aceptados como deducción de acuerdo a la norma, ¿sí? Lo que hace que esa renta líquida y por lo tanto el impuesto sean mayores, ¿ok? En este ejemplo que hemos visto, vemos cómo la tarifa nominal es del 33%, ¿sí? Pero la tarifa efectiva de tributación sube casi que al 68% que sale de tomar el impuesto calculado fiscalmente, o sea, estos 66.000, ¿sí? Estos 66.000 que tengo acá, y lo divido sobre la renta líquida contable, que son los 100.000. ¿Ok? Entonces, digamos que así es como se calcula esa tarifa efectiva de tributación. ¿Ok? Bueno, ahora cerremos ese paréntesis de la tarifa efectiva de tributación. Eh, y digamos que este problema afecta principalmente en el corto plazo, ¿sí? Al flujo de caja en los periodos de pago de las obligaciones tributarias de una organización y en el largo plazo puede inclusive afectar las metas planteadas en la organización por desconocimiento del efecto tributario que trae cada operación que se realiza en la empresa.
El sector comercio en general aparece como el de mayor tarifa efectiva de impuesto a la renta con un 35.6%, seguido por el sector industrial con un 33.3%. ¿Ok? Pues en principio uno dice, ah, bueno, pero no está tan complicado, pues de 33 a 35, pero es que en la medida en que los gastos son más los gastos contables y menos los deducibles, pues digamos que ahí se comienza a complicar un poco el tema. Pero los promedios que se manejan son esos. Ahora, en Colombia, las empresas, pues obviamente todos sabemos que se clasifican por su tamaño en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿sí? Y según un estudio realizado por Fedesarrollo, la regulación tributaria afecta de forma mucho más fuerte y su impacto es más fuerte en las empresas pequeñas, en las micro y en las pequeñas, que a las grandes empresas. Es decir, mientras que una empresa grande contribuye con una tasa efectiva de impuesto de renta del 29%, una empresa pequeña contribuye con un 34,6%. Y ustedes saben que el mercado empresarial en nuestro país se divide en, digamos que está dividido en tres aspectos. Las microempresas cubren casi que el 75% de ese mercado empresarial. ¿Ok? El otro 15%, más o menos, bueno, yo creo que viene siendo como un 80% el mercado empresarial que lo cubre las microempresas. Microempresas, oígase bien. El 80% del mercado empresarial lo cubren las microempresas. El otro 12% más o menos lo cubren las pymes, o sea, las pequeñas y las medianas empresas. Y el otro 8% vienen siendo las grandes empresas. Entonces, nótese que estamos castigando fuertemente a los más grandes generadores de empleo en el país, las microempresas. ¿Ok? Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Eh, entonces, pues digamos que es bien complejo el tema porque estamos afectando muchísimo a ese sector específico. Ahora, la planeación tributaria, digamos que la planeación tributaria está ligada a la planeación general de la empresa, eso que se conoce como la planeación estratégica. ¿Ok? Y sucede que para una adecuada planeación, pues obviamente hay que fijar unas metas en cuanto a lo que se espera pagar por impuesto de renta. Incluye este proceso conocer la situación actual de la empresa y poder hacer proyecciones con base en una evaluación de la organización. Y es aquí en donde la determinación de la renta del contribuyente, para, obviamente, pues para efectos tributarios, consiste inicialmente en restar de los ingresos los costos y los gastos que guardan relación de causalidad con dichos ingresos. Estos elementos, además de determinar el impuesto a pagar, constituyen una parte fundamental por sus efectos en las utilidades y en unión con otros elementos influye en lo que es la valoración de la empresa. De ahí que el empresario debe tener en cuenta las alternativas que le ofrece la legislación para, digamos que para poder cumplir con los fines de la norma legal y a través de descuentos tributarios, ¿sí? Métodos de depreciación acelerado, eso ayuda, digamos que a dar, a tener un poco más de liquidez, un poco más de flujo de caja, todo lo que tiene que ver con las provisiones, las amortizaciones, todo lo que tiene que ver con las rentas exentas, ¿sí? Aquellos ingresos que no son constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, ventas a plazos, entre muchos otros aspectos, ¿ok? Entonces, digamos que hay que entrar a verificar muy bien ese tipo de temas. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Pues digamos que debido a la baja de los precios del petróleo, y aquí ya nos estamos metiendo directamente con la empresa, porque ustedes saben que el plástico es un derivado del petróleo. Entonces sucede que debido a la baja de los precios del petróleo, el mercado no estaba preparado para una caída de los precios en ese año, en el año 2016, ¿sí? Eh, y pues digamos que el petróleo, pues obviamente es un insumo en la industria del plástico. Y se estaba esperando una baja en el precio del 20%, pero en ese año la baja llegó al 70%. ¿Ok? Y esto fue lo que aquí en Colombia generó toda esa crisis del petróleo, ¿no? Entonces que muchas empresas cerraron, que hubo despidos masivos, etcétera, etcétera, precisamente porque la caída del precio del petróleo llegó a un 70%.
¿ok? Y pues nosotros, Colombia desafortunadamente es un país que depende en este momento de sus productos, de esos productos mineros y energéticos, en donde pues básicamente eh, si a la OPEP si la OPEP estornuda, Colombia cae en un coma profundo porque nuestras arcas se ven drásticamente lesionadas cuando el petróleo cae, ¿ok? Ahora, la industria pues ha tenido que tomar medidas adaptándose a las circunstancias, ya que el precio del petróleo, pues digamos que el precio del petróleo en realidad, mm, ¿cuál sería la palabra? ¿Afecta? Sí, yo creo que, sí, dejémoslo digamos que el precio del petróleo afecta el tipo de cambio de todas las monedas, ¿ok? Esto incluye la depreciación de nuestra moneda, obviamente del peso colombiano, y esto cuando se afecta o cuando se deprecia el peso, nuestra moneda nacional, pues digamos que esto afecta a su vez, digamos que tiene varios efectos colaterales. Afecta a su vez el consumo de la materia prima. En esta industria, en general, se ha visto una reducción de precios en los últimos 5 años. Esos precios, digamos que los precios asociados al producto terminado han caído del 12 al 15%. Y pues uno dirá, pero un 3%, pero es que un 3% para una microempresa es dinero. Y puede inclusive llegar a representar que siga o no en el mercado. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Ahora, estos indicadores pues, son un factor fundamental para poder implementar una planeación tributaria efectiva en las empresas pequeñas y del sector comercio, que son las que se están viendo afectadas con las obligaciones tributarias. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues utilizando la planeación fiscal, que es obviamente, como lo hemos venido diciendo a lo largo de este video, es un instrumento eficaz para obtener beneficios, para obtener financiamiento y mejorar su liquidez. Todo lo anterior se puede sintetizar en tres preguntas fundamentales que contribuyen a comprender el efecto de este caso de estudio. En primera instancia, ¿qué beneficios sobre la carga tributaria impositiva al impuesto de renta trae a las pymes la planeación tributaria a partir del uso de las diversas opciones que les permite el marco legal vigente? Y nótese, aquí no estamos hablando de evadir, aquí estamos hablando de mirar cuáles son los verdaderos beneficios que tiene el estatuto tributario y que tiene la legislación colombiana para tratar de aprovechar al máximo esos beneficios, ¿ok? En segunda instancia, la pregunta es, ¿se pueden obtener ventajas competitivas si se implementa una planeación tributaria que permita conocer con anterioridad el valor a pagar por el impuesto de renta? Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué tanto? ¿Por qué solo el impuesto de renta? Porque es que este es el que más le duele a las empresas, ¿ok? De los impuestos directos, este es el que verdaderamente lesiona el bolsillo. Entonces, digamos que en este es en el que nos vamos a centrar, ¿ok? Y una tercera pregunta es, ¿la información es suficiente y necesaria para el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Entonces, sobre estas tres preguntas vamos a estar trabajando. ¿Listo? Em, bueno, como les decía, pues este primer video aquí vamos a analizar el problema, cuál es la problemática que existe, y pues ya hemos visto, una de ellas es la tasa efectiva de tributación. Eh, Otro, digamos que pues nos estamos enfocando netamente en el impuesto de renta. ¿Listo? Ahora bien, mm, hagamos un paralelo. La planeación de una empresa, esa planeación empresarial, la planeación de una empresa requiere una concepción global de su estructura y comprende los aspectos relacionados con la estructura social, la forma de organización, los elementos de tributación y los derivados del régimen cambiario, financiero y administrativo. Eso desde la óptica de la planeación empresarial. ¿Ok? Entonces, el enfoque de la organización no puede ser parcial, sino que debe ser es integral. ¿Y por qué integral?
digamos que debe ser integral de manera que debe comprender todo el entorno que rodea el funcionamiento y el desarrollo de una sociedad dentro de la economía moderna. ¿Ok? Ahora, en otro punto se encuentra la famosa planeación financiera. ¿Ok? Esa planeación financiera determina los flujos de caja futuros, busca maximizar utilidades con respecto a la liquidez de la organización, mientras que la planeación tributaria busca disminuir el impacto de los impuestos en los recursos de la empresa. Y estos conceptos se relacionan, eh, como lo indica, hay un autor, no lo coloqué ahí, se me olvidó, eh, creo que es Hernández Romero, por allá en el año 2010, me parece, me disculpan, pero se me fue la citación bibliográfica. Básicamente estos autores hablan acerca de, o este autor Hernández Romero, eh, digamos que puntualiza en que una estructura óptima de planeación tributaria y financiera debería ser la fórmula que logre la mayor maximización de utilidades de una empresa. Estas comienzan desde los principios de planeación, logrando una organización financiera y tributaria proyectada al futuro. Ahora, otro aspecto importante viene siendo la famosa carga tributaria. Y esa carga tributaria afecta directamente cualquier utilidad planteada si los impuestos no se reflejan en los flujos de caja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al momento de tener la realidad del impacto tributario, la organización no estaría preparada para solventar el gasto que nace por obtener utilidades y cumplir con su deber constitucional, dando como resultado una improvisación para pagar menos impuestos sin unos verdaderos sustentos legales. ¿Ok? Y en el caso del impuesto a la renta, que se liquida y se paga al año siguiente, puede no ser planeado durante ese periodo para su posterior pago y esto puede llegar a afectar la liquidez y la empresa puede decidir cubrir ese pago tomando recursos que hacen parte del capital de trabajo. Y ahí el problema sí que se nos agranda. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución frente a eso. Ahora, eh, digamos que esto hay que tener presente. El impuesto de renta, digamos que tiene dos perspectivas. La primera es lo que se paga al Estado para su sostenimiento. Esa es la primera perdón, perspectiva. Esa S ahí me complica. Eh, y digamos que la segunda perspectiva es un gasto necesario de la empresa para que pueda seguir operando. Y es por esto que los empresarios de las pymes, conociendo que la tarifa del impuesto a la renta es relativamente alta, puesto que pues, a pesar de no tener utilidades en el periodo, debe pagar el impuesto calculándolo sobre una renta presuntiva, que es ese, digamos que por renta presuntiva se entiende que es ese mínimo rendimiento que el Estado espera que produzca el patrimonio líquido del contribuyente. ¿Ok? Entonces, así usted no haya tenido ingresos, el Estado dice, ah, pero es que usted tiene este patrimonio líquido, usted lo tiene que poner a trabajar, que no lo puso a trabajar, pues ya digamos que el problema no es mío, pero sobre ese patrimonio líquido yo sí le voy a cobrar una renta presuntiva. ¿Ok? Una renta que ya, pues, digamos que están tratando de eliminar, pero que todavía está vigente. ¿Listo? Entonces, digamos que, y habiendo hecho la claridad sobre esa renta presuntiva, pues digamos que ese es el motivo por el cual los empresarios deben verificar todas las opciones que les brinda la legislación para poder cumplir con su obligación. Y algunas de estas opciones se refieren a continuación. La primera de ellas es todo lo que tiene que ver con los ingresos que no son constitutivos de renta. Esos ingresos no constitutivos de renta son una alternativa que merecen un cuidado especial al hacer la planeación. Sucede que la ley colombiana determina expresamente qué tipos de ingresos están exceptuados y para esto pues digamos que utiliza la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional y el estatuto tributario califica desde los artículos 34 al 56 aquellos ingresos que poseen esa calidad. ¿Ok? Y estos ingresos no constitutivos de renta no se graban con impuesto, no hacen parte de la renta líquida y no sirven para cubrir
la renta presuntiva. O sea que ese sería uno de los puntos a analizar. ¿Ok? En segunda instancia, se tiene lo que son las rentas exentas. ¿Y qué son las rentas exentas? Pues son aquellos ingresos constitutivos de renta, ¿sí? Que por alguna circunstancia ha fijado la legislación que su tarifa de impuesto de renta sea cero. ¿Ok? También son rentas exentas aquellas que por especiales circunstancias se determinan por la ley con el fin de lograr la reconstrucción o recuperación de una zona afectada por una grave calamidad. ¿Ok? Lo que pasó con San Andrés, todo es cuando han habido inundaciones y ese tipo de cosas, ahí se puede llegar a generar eso. ¿Ok? Las rentas exentas se encuentran enmarcadas en el Estatuto Tributario en los artículos 126, en el 206, el 207, el 218 y el 223. Esto para que los puedan leer, los tengan ahí listados, para que sepan en qué momento hay que, como se dice vulgarmente, echar mano de cada uno de esos beneficios. Por esto, los ingresos que obtienen las empresas requieren una evaluación cuidadosa para poder hacer una proyección razonable dentro de un presupuesto y debe ir ligada a la evaluación de los costos directos, eh, que son, eso tiene una palabra puntual, directos imputables. Que, digamos que debe ir ligada a la evaluación de los costos directos imputables a estos ingresos porque el fin es obtener beneficios en las utilidades. ¿Ok? En tercer lugar, tenemos que el plástico es uno de los materiales más utilizados. ¿Sí? Eh, Desafortunadamente, es uno de los materiales más utilizados en el mundo. Y digamos que la principal materia prima para la producción de plásticos, además del gas natural, es el petróleo. Y aquí cabe notar que solo el 5% del petróleo extraído se utiliza para la fabricación de plásticos, lo que pues, básicamente representa una mínima cantidad de recursos no renovables comparada con las ventajas y beneficios que se derivan de su transformación en incontables productos útiles. ¿Ok? Eh, y pues aquí no estamos defendiendo el plástico. Este es un caso de estudio simplemente. Entonces, que no van a salir amigos del medio ambiente. Ah, pero este Alex es un trompista. No, eh, bueno, adicionalmente, y digamos que comparados con los materiales inorgánicos, los plásticos requieren un menor consumo energético durante su transformación porque se procesan a temperaturas de operación muchísimo más bajas. ¿Ok? En cuarto lugar, tenemos que el plástico es el segundo destino más importante de esta materia. ¿Ok? Mm, digamos que China y Estados Unidos son dos de los principales consumidores de petróleo en el mundo y la producción del plástico es cada vez más demandada. Los combustibles suponen un 58% y un 74% de la demanda global del petróleo respectivamente. Tras los combustibles, el plástico viene siendo el segundo destino más importante de esta materia, ya que supone un 23% de la demanda total del crudo en China y un 16% en los Estados Unidos. Y en último lugar, digamos que en el año 2008 el precio del petróleo llegó a cifras récord. ¿Ok? Y esto, pues, digamos que provocó que el mundo se alarmara buscando cómo frenar las consecuencias negativas. Esta situación pues estaba afectando a las compañías productoras de plástico debido a que estas empresas están perdiendo rentabilidad con los descensos que hasta el último trimestre y aquí nos tenemos que ir hasta el año 2015 porque recuerden que lo estamos analizando del 2016 hacia atrás. eh, el último trimestre del año 2015 vio una reducción en precios entre el 15 y el 25%. ¿Ok? Entonces, digamos que todos esos aspectos resultan ser críticos y bueno, más que críticos resultan ser fundamentales al momento de querer hacer una buena planeación tributaria. ¿Ok? Esto también, digamos que si bien por la desaceleración, China ha reducido sensiblemente las importaciones de materias primas procedentes del resto del mundo, especialmente de petróleo. Los bajos precios del crudo han impulsado la industria de plásticos del gigante asiático que, digamos que espera convertirse
en el principal proveedor de India, país que se perfila como el nuevo gran consumidor en las próximas décadas. Ahora, no obstante, el consumo de plástico se desacelerará en el largo plazo. ¿Ok? Si bien la demanda del plástico crecerá medio punto porcentual entre los años, bueno, básicamente creció medio punto porcentual entre los años, entre el quinquenio del 2015 al 2020 respecto al 3,5% actual. China dejará de consumir para empezar a producir y la demanda se va a reducir considerablemente en todas las regiones del planeta a la espera de que se fortalezca con que digamos que a la espera de que la fortaleza económica mundial se reanime. Eh, en Colombia sucede que el plástico siente fuertemente los efectos de la desaceleración mundial. Desde enero hasta noviembre del 2015, las exportaciones de plástico, tanto en formas primarias como en no primarias, bajaron un 17,2%, ¿sí? Y un menos 0,6%. Y esto se debe a que dos de los principales mercados extranjeros del país, Brasil y Venezuela, debido a sus debilitadas economías, han reducido el consumo de este bien. Además, la producción industrial sigue desacelerándose en el mundo desarrollado al observar los bajos niveles inflacionarios de Europa, de Japón y de Estados Unidos, lo que pues, digamos que en los próximos años puede llegar a reducir la demanda del plástico en estos lugares. Otro aspecto es que digamos que las pequeñas empresas en Colombia representan un gran porcentaje del total de las empresas constituidas. En cuanto al desarrollo sectorial de las pymes, pues se logra, eh, se logra observar la gran concentración de la industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales. Los principales sectores son todos lo que tiene que ver con los alimentos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el cuero y el calzado, los muebles y la madera, el textil y las confecciones, las artes gráficas, plástico y químico también es otro de los sectores. Y en Colombia, según datos del DANE, en el año 2001 existían 967.315 microestablecimientos, de los cuales el 58% estaba en el comercio, generando el 54% del empleo del total de trabajadores de las pymes para ese periodo. Y ahí, en ese rango, digamos que la industria del plástico se ha caracterizado por ser en condiciones normales la actividad manufacturera más dinámica de las últimas 3 décadas, con un crecimiento promedio anual del 7%. ¿Sí? Es decir, consume el 52% en peso de materias primas plásticas, es decir, eso equivale más o menos a unas 310, 315 toneladas. Datos que pues, los da en Colombia la autoridad en plásticos que se llama la Asociación Colombiana de Plásticos. Eh, Otro aspecto es que la problemática de las MIPIMES, o sea, las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia con respecto al impuesto de renta son muchas, ¿ok? Eh, digamos que aquí se pueden identificar en que estas organizaciones no tienen adecuados procedimientos, las MIPIMES, no tienen conocimiento de la normatividad, no poseen una adecuada planeación tributaria y se ven envueltas en riesgos de sanciones por parte de la DIAN, generando esto que muchas empresas no cuenten con los recursos suficientes y su planeación se vea afectada eh, o también que se vea reflejada en una evasión fiscal para poder cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. Entonces, y ahí estamos hablando de un tema crítico, de un tema bastante complejo porque esa parte de la evasión pues ya viene consigo, digamos que en Colombia eso es muy alto, ¿sí? Las tasas de interés en ese tipo de deudas son altísimas y eso pues hace que las empresas opten más bien por evadir, seguir evadiendo, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la empresa que vamos a analizar? Pues sucede que la empresa de plástico sobre la cual estamos elaborando, sobre la cual se elaboró este caso de estudio, fue creada en febrero de 1993 acá en Bogotá. Es una persona natural del régimen común y
Se dedica básicamente a la producción, a la comercialización, a la distribución de bolsas plásticas en materiales de baja, alta densidad. eh, Se dedica también a todo el tema del polipropileno y de esas bolsas que son de cierre hermético, Ziploc, esas que uno le sella la parte de arriba, eso es cierre hermético. Eh, Tanto esas bolsas impresas y biodegradables, ¿ok? El polietileno para invernadero también es otro de los productos que se producen en estas fábricas. El poliembalse, eh, las bolsas para residuos orgánicos, el material de termoencogible, lo que se denomina como los amarres plásticos, las cintas en polietileno y polipropileno, el vinilo plástico, los acetatos, hasta las cortinas de baño. ¿Ok? Eh, Esta empresa cuenta con una única sede en el centro de Bogotá, en un sector donde se encuentran concentradas la mayoría de las empresas productoras y comercializadoras de plástico. Por esta razón, en cuanto a ubicación, la empresa se encuentra en un sitio estratégico para el mercado en el cual se está moviendo. ¿Listo? Eh, Ahora, ¿cómo es la situación financiera? Sucede que aquí la diapositiva ilustra el estado general de la situación financiera de esta empresa de plásticos. Y como les decía, pues lo estamos viendo todo con ojos al año 2016, ¿sí? Y para poder hacer un buen análisis nos vamos a remontar 5 años atrás. Vamos a analizar no solamente el 2016, vamos a analizar el año 2015, 2014, 2013 y 2012. Y aquí tenemos toda la sección de las cuentas. Entonces tenemos por un lado el disponible, las cuentas por cobrar, anticipo de impuestos, inventario, cuál es el total del activo corriente, cuál es el activo fijo, esto me da el total de activo, cuáles son los pasivos, las obligaciones bancarias, los proveedores, las obligaciones laborales, los impuestos, eso me da el total pasivo y mi patrimonio que lo conforma el capital superávit y eso me da el total pasivo más patrimonio. Entonces, estas son las cifras. En el disponible, digamos que se cerró el año 2012 con 8.303.000, en el 2013 con 9.912.000, en el 2014 20 millones, ya aquí hubo un fuerte incremento. Luego en el 2015 cayó a 13.829.000 y cerró el 2016 con 7.226.000. ¿Ok? Cuentas por cobrar, pues tiene en el 2012 25 millones, en el 2013 64 millones y esto puede decirnos dos cosas eh, que ambas no son, digamos que no tienen que ser muy buenas. Digamos en principio que estamos vendiendo más. Eso nos quiere decir esas cuentas por cobrar. Es decir, pudimos estar generando mayores ventas y pues por lo general se otorga un plazo de pago de unos 30 días. Pero eso puede decir también que de pronto no tenemos una buena política de cobros, ¿ok? No tenemos una buena política de recuperación de cartera. Por eso el saldo, ¿ok? Para el año 2014 esto cayó casi que a la mitad, a 33 millones. En el 2015 se disparó a 141 millones y en el 2016 bajó a 83 millones 993. Anticipos de impuesto para el 2012 5 millones 300, para el 2014 3 millones 700, para el 2015 4 millones 800 y para el 2016 3 millones, inventarios igual, 185 millones, 180 en el 2013, 157 en el 2014, 171 en el 2015 y 247 para el 2016. Y eso nos da pues nuestro activo corriente de cada año. ¿M? Y le tenemos que sumar, obviamente, nuestros activos fijos. ¿Listo? Que para el 2012 sumaban 438 millones, se siguió manteniendo por el 2013. Para el 2014 tuvo un incremento de 624 millones. En el 2015 volvió a caer a casi la mitad, 304 millones. Y en el 2016 cerró con 195 millones. Total activo. Los pasivos lo conforman las obligaciones bancarias con 81 millones, 90 millones, 97 millones, 202 millones y 181 millones. ¿Ok?
Proveedores, 101 millones, 100 millones en el 2013, 103 en el 2014, 132 en el 2015 y 80 en el año 2016. ¿Ok? Y pues aquí está toda la información. Entonces, básicamente, con base en esta información es que vamos a empezar nosotros a desarrollar nuestro ejercicio de planeación tributaria. ¿Ok? Entonces, digamos que en esta diapositiva se resume los estados de resultados de la compañía que estamos analizando. ¿Ok? Entonces, reitero, lo estamos haciendo para 5 años, del año 2012 al 2016. Ese va a ser nuestro periodo de análisis. Y aquí, eh, digamos que las cifras que, que se mencionan, que aparecen aquí reflejadas, representan el resultado de las operaciones de la empresa y dichas cifras son determinantes para poder calcular la tasa efectiva de tributación. ¿Por qué? Porque esta información contable es la base sobre la que se divide el impuesto de renta. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a dar en realidad cuánto es lo que en efecto está pagando la empresa por concepto de impuesto de renta. No es solamente el neto de la, no es solamente la tasa nominal de tributación, es la tasa efectiva de tributación, lo que verdaderamente estamos pagando. ¿Ok? Entonces, en este punto de venta, tenemos que hablar, obviamente, de la tasa efectiva de tributación. Ustedes dirán, pero este man se dedicó a hablar de la tasa efectiva y ¿qué es eso? ¿A qué hace referencia? Pues bueno, sucede que la tarifa es un elemento importante del impuesto de renta, o sea, ese porcentaje que nos limita el gobierno a pagar en temas de impuesto de renta, que es el 33, el 32, etcétera, etcétera. Digamos que esa tarifa, digamos que existe lo que es, en el impuesto de renta existe la tarifa nominal y la tarifa efectiva de tributación. Sucede que la primera, la tarifa nominal, la fija el gobierno, ¿sí? Y la tarifa efectiva de tributación es la que se halla en cada caso en particular, dividiendo el valor del gasto por temas de impuestos de renta sobre la utilidad antes de impuesto, y esta es la que realmente se le está pagando al gobierno. ¿Ok? Entonces, pues digamos que aquí estamos viendo la tarifa efectiva de tributación para esta empresa. El caso de estudio, en el año 2012 su tarifa efectiva fue del 39%, en el 2013 del 39%, en el 2014 subió al 43%, luego en el 2015 cayó al 40% y volvió a repuntar en el año 2016 al 43%. Y sucede que, tal y como lo dice aquí la diapositiva, una tasa efectiva de tributación más alta que la nominal tiene un impacto negativo en el mercado. ¿Por qué? Porque seguirá existiendo el comercio informal, ¿sí? Y esto afecta de manera directa la competitividad y el crecimiento de las organizaciones. Entonces, nótese cómo el mismo gobierno está incentivando para que haya más informalidad, ¿ok? Obviamente, pues es una conclusión muy a priori, una conclusión que pues en este momento no es que tenga mucho asedero, pero digamos que una primera lectura que se puede hacer es eso. El mismo gobierno, desde su política tributaria, está incentivando la informalidad. ¿Ok? Eh, digamos que una, em, bueno, si una tasa efectiva de tributación más alta que la nominal, pues tiene esos efectos negativos, ¿ok? Dentro del mercado empresarial, ¿ok? Y sucede que la ANDI, por allá en el 2014, realizó un estudio que demostró que la tasa de tributación en Colombia es de las más altas, ¿sí? Y que a pesar de que se dice que se pagan pocos impuestos con respecto a otros países, lo que sí es cierto es que las tarifas son extremadamente altas, convirtiendo a Colombia en el país con la tasa efectiva de tributación más alta en América Latina, después de Argentina y de Bolivia. Lo que, pues obviamente, le resta competitividad a nuestro país. Desafortunadamente eso es lo que está pasando. Ahora, si analizamos la tarifa efectiva de tributación, digamos que, mm, pues aquí se puede observar que la tarifa efectiva de tributación de los periodos analizados. Entonces aquí está la del año 2012, la del año 2013, la del año 2014
15 y 16. ¿Ok? Entonces mire cómo va subiendo. 39, 39, sube al 43, baja al 40 y subió al 43. Nunca bajó de 39%. Y sucede que para la empresa de plásticos, en ese lapso de tiempo, de esos 5 años, del 2012 al 2016, pues observamos que se tiene una tasa efectiva de tributación más alta que la tarifa nominal del impuesto de renta, que en Colombia la tarifa general es del 33%, pero para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad es una tarifa progresiva determinada por el artículo 241 del Estatuto Tributario. Digamos que para efectos de este caso de estudio se asume la tarifa general. ¿Listo? Como para no meternos en tanto complique. Eh, Todo esto afirma el estudio realizado por Fedesarrollo que básicamente eh, concluyó en que las empresas del sector comercio son las que presentan una mayor tarifa efectiva de tributación. En este caso particular, la empresa tributa a una tarifa promedio del 41%, lo que puede ser interpretado como una desventaja a la informalidad en este sector por la falta obviamente, de incentivos por parte del gobierno, situación que puede llegar a cambiar si se implementa la planeación tributaria como una herramienta de gestión aplicando los beneficios tributarios contemplados en la ley que reduzca el impacto del impuesto de renta en los periodos de pago. ¿Ok? Digamos que la utilidad antes de impuesto viene siendo ese elemento muy importante en la determinación de la tarifa efectiva del impuesto a cargo de ese contribuyente. Y esta utilidad básicamente representa la ganancia que obtuvo la empresa en cada periodo después de deducirle a los ingresos los costos y los gastos. Acá en la diapositiva, eh, digamos que podemos observar que la empresa obtuvo utilidad en los años estudiados del 2012 al 2015, al 2016, este lapso de tiempo, estos 5 años, ¿sí? Hubo utilidad. Mm, y eso pues significa que el impuesto de renta a cargo se liquidó sobre una renta líquida y no sobre una pérdida fiscal que hubiese dado como resultado una renta presuntiva. Estos conceptos pues digamos que tienen un impacto significativo cuando se implementa la planeación tributaria. ¿Por qué? Porque al tener un efecto directo en las deducciones de cada periodo, se disminuye la utilidad antes de impuesto y genera una disminución proporcional en el impuesto pagado, obteniendo una relación directa al determinar una nueva tarifa efectiva de tributación. ¿Ok? Pues digamos que el tema no es como tan chévere, hay que mirarlo con lupa para evitar caer en situaciones. Entonces aquí vemos cómo la tasa efectiva de tributación del 2012 fue del 39%. ¿Por qué? Porque la utilidad fue mayor a 50 millones. En el 2013 la tasa efectiva de tributación volvió a ser del 39%, aunque los ingresos bajaron a 49 millones. En el 2014 la tarifa efectiva de tributación subió al 43%, aunque siguió teniendo menos utilidad eh, antes de impuesto. Entonces, 43%. Ya para el año 2015, esa tarifa bajó del 43 al 40% a pesar que se tuvo una utilidad mayor antes de impuesto. Y en el último año, esa tarifa volvió a subir al 43% a pesar que los ingresos estuvieron por debajo de los 35 millones de pesos. ¿Ok? Pues digamos que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información. ¿Ok? Ahora, sucede que las estrategias utilizadas para estos años involucran una serie de beneficios que se encuentran contemplados en el estatuto tributario, en el plan de impuestos. Digamos que en ese plan de impuestos se logró mantener la estructura tributaria que la empresa poseía al cierre del periodo y dentro de este se analizó cuáles son las alternativas legales de las cuales puedo tomar la persona natural para disminuir su tarifa efectiva de tributación.
Y aquí, pues digamos que es válido afirmar que la persona natural obligada a llevar contabilidad es una categoría determinada por la DIAN para los efectos de renta. ¿Ok? Esta definición indica que está obligada a declarar impuestos sobre la renta y complementarios, al cual se le denomina eh, comerciante. ¿Listo? Perdón, ese lapsus que tuve ahí. Ahora, debido a que al desarrollar una actividad económica asume las obligaciones estipuladas en precisamente en ese código de comercio que viene siendo como el derrotero que le muestra al comerciante cómo debe desarrollar su actividad. Ahora, para efectos de este caso de estudio, pues vamos a analizar lo que es la situación contable y la situación tributaria de esta empresa de plásticos en donde pues el propietario es una persona natural obligada a llevar contabilidad y se identificarán los hechos económicos que son fundamentales para poder determinar una adecuada implementación de la planeación tributaria. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo que es la situación contable y tributaria de la empresa en ese lapso de tiempo del año 2012 al 2016. Y sucede que en la conciliación contable se encuentran todos los hechos económicos realizados por la empresa, pero para efectos fiscales existen algunas partidas que se deben disminuir de lo contable, teniendo que realizar un ajuste y así obtener un resultado fiscal en este orden de ideas. Y el resultado contable no tiene por qué ser igual al resultado fiscal. ¿Listo? Ahora, la conciliación contable y fiscal se realiza en Colombia para las personas obligadas a llevar contabilidad. Se realiza este procedimiento debido a que las leyes fiscales pueden considerar conceptos contables o conceptos contables no deducibles de impuesto de renta dependiendo del sector en donde se desempeñe la empresa. Existirán operaciones que darán origen a deducciones que fiscalmente no sean depurables por no poseer la relación de eh, por no poseer una relación con la actividad productora de renta. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo la situación contable, pues año por año, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, tiene como un breve resumen acerca de los diferentes movimientos que se tuvo a nivel contable. Entonces tenemos por un lado lo que son las cuentas desde el punto de vista contable, los ajustes fiscales a que haya lugar y cómo quedó el aspecto tributario, porque sobre este es el que vamos a declarar renta. ¿Ok? Entonces en el 2012 el costo de ventas fue de 428 millones, que tanto a nivel contable como tributario fue el mismo. En gastos y deducciones, 105 millones 457 el dato contable, pero hubo que hacer unos ajustes fiscales que equivalen a 9 millones y medio y nos quedó en efecto los gastos que podemos deducir de parte tributaria únicamente 95 millones 870 mil, no los 105 sino los 95 millones, ¿ok? O sea que esto va a subir nuestra utilidad. Ingresos operacionales fueron de 586 millones, que desde el punto de vista contable y son los mismos para la parte tributaria. La tarifa nominal fue del 33%, que es de 17 millones 479 y en el aspecto tributario, gracias a estos 10 millones que no fueron deducibles, pues subió a 20 millones 642 820 y nos dio como utilidad de renta líquida desde lo contable 52 millones 967, pero desde lo tributario fueron 62 millones 554 mil. ¿Ok? Entonces, digamos que todo esto son cifras que hay que empezar a primero calcular y una vez ya las hemos calculado, ahí sí empezar a hacer análisis de esa información. ¿Ok? Entonces, estos 52 millones, esta linecita nos indica que en el año 2012 eh, los ingresos, o bueno, la utilidad renta líquida fue de 52 millones 967 y eso representó una tasa efectiva de tributación del 39% para el año 2012. ¿Ok? Ahora, para el año 2013, pues se hace la misma lectura. Los costos de ventas son iguales tanto desde lo contable como lo tributario. Los gastos son los que se ven afectados.
Los gastos fueron de 97 millones desde el punto de vista contable. Los que no fueron deducibles fueron 8 millones 800. Entonces nos quedó en el aspecto tributario únicamente unos gastos deducibles por 88 millones 810 mil. ¿Ok? Eh, Tenemos también unos, bueno, aquí no es que sean gastos deducibles, digamos que aquí tenemos la diferencia entre los gastos que tuvo desde el punto de vista contable de la organización, que fueron 97 millones, aquellos gastos que no guardan relación de causalidad por 8 millones 881, entonces, digamos que haciendo la resta, nos queda que desde el punto de vista tributario, los gastos y deducciones apenas son de 88 millones 810 mil. ¿Listo? Ingresos operacionales de 543, que son los mismos desde lo contable y lo tributario. La tarifa nominal del 33%, desde lo contable es 16 millones 192, pero desde lo tributario sube 3 millones más, porque son 19 millones 123 mil 500. ¿Ok? Eso nos da como utilidad renta líquida 49 millones 69, que es básicamente esta columna del año 2013, ¿sí? Y que equivale al 39%. Así haya tenido menos utilidad, la tasa efectiva de tributación sigue siendo la misma, 39%. Y la misma lectura se hace para el resto de años. Año muy particular, el 2014, en donde digamos que se tuvo los mayores ajustes fiscales desde el punto de vista de los gastos y las deducciones. ¿Ok? Se tenían desde lo contable 116 millones, hubo que hacer el ajuste de los 10 millones 600 y quedó únicamente desde el punto de vista tributario, se le reconocen unos gastos por 106 millones 50 mil pesos. Y aquí sale la utilidad de la renta líquida 36 millones 344 mil, que es para el año 2014, y tuvo una tasa efectiva de tributación del 43%. ¿Ok? Entonces, eso como para explicar un poquito más en detalle estas gráficas que teníamos acá en el slide anterior. ¿Ok? Bien. Entonces, esto como la primera parte, ese abrebocas de este ejercicio, de este caso práctico que vamos a desarrollar a lo largo de estos videos que vamos a hacer, ¿ok? Bueno, no me queda más que agradecerles. Por favor, si algo quedó con duda, les agradezco los comentarios en la sección de comentarios, ¿ok? Muchas gracias a todos. Que pasen bien.